Bien, buen día a todos. Gracias por presenciar este webinar. Veo en la lista de los que ya han ingresado varios de nuestros habitués. Estamos ya en el tercer año de este ciclo de webinars, que empezó por la pandemia, pero creo que bueno, llegó para quedarse. Si nuestros participantes como panelistas nos siguen acompañando. Y bueno, en esta oportunidad tenemos un panel con una idea diferente a lo que hemos hecho habitualmente. En este caso tenemos 3 periodistas y me pareció interesante convocar como primer webinar del año a aquellos que nos transmiten la información sobre todo lo que ocurre sobre energía en nuestro país y por qué no en el mundo, para que nos cuenten, bueno, cómo ven este 2022. Así que les cuento que tenemos, seguramente los conocen a los 3, pero bueno, tenemos a Cledis Candelalesi, que es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, ejerce en forma freelance, es colaboradora del suplemento IECO de Clarín, es productora y panelista del programa Energía Latam, que se emite por A24 en la medianoche del domingo. Es asesora de prensa y comunicación de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional. También tenemos a Victoria Terzaghi, licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional del Comahue, es jefa de sección Energía en el Diario de Río Negro y editora responsable de esa plataforma y del suplemento Energía On del diario. ¿Sí? Participa todos los sábados en el programa Cosechas y Negocios, que se transmite por Radio Con Voz, FM 89.9, los sábados de 7 a 8, ¿no, Victoria? Sí, bien. En Neuquén también tiene presencia en FM Libertad, es la 105 de Neuquén, en el espacio Panorama Energético, y es columnista de RN Radio, 89.3 también de Neuquén, que es la radio del diario, justamente. Y tenemos finalmente a Santiago Espaltro, que es técnico superior en periodismo, egresado de TEA, está especializado en economía y energía y lleva adelante su columna en El Cronista Comercial. Es columnista económico además del programa Ruleta Rusa en Metro 95.1. Todos los días de la semana lo tenemos a Santiago allí en el programa, que el programa va de 6 a 9. Así que bueno, lo hemos hecho correr un poco para llegar a este webinar. Y también es conductor de Ajuste Semanal en AM 1420 los días sábados, en este caso, de 9 a 10 de la mañana. Les agradezco profundamente que hayan aceptado participar y creo que va a ser realmente muy interesante para los que nos escuchan, que normalmente son personas que trabajan en esto, ¿sí? Cada uno en un sector determinado del mundo de la energía y sobre todo de los hidrocarburos, pero que, bueno, pueden llegar a tener un enfoque concentrado de lo que es las notas periodísticas de los últimos tiempos, sin el esfuerzo de andar recorriendo radios, televisión, periódicos, etc. Para comenzar, tengo un disparador en realidad. El domingo pasado, justamente en Energía Latam, tuvieron como invitado a Ariel Kogan. Todos saben que Ariel Kogan es asesor presidencial en los temas de energía, trabaja estrechamente relacionado con el secretario, Darío Martínez, con lo cual, bueno, Cledis, que estuvo allí, formó parte del panel que preguntó a Ariel. Me parece oportuno que Cledis nos cuentes los puntos más sobresalientes de la exposición de Ariel Kogan. A mí me preocupó una sola palabra. Habló en un momento determinado, definió como catástrofe lo que se viene. Con lo cual, pero no me anticipo, no te robo texto, te dejo a vos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, a ver,
habló de catástrofe y dijo que la situación que está viviendo la energía es una catástrofe más allá de la guerra, más allá del fin de la guerra. Me parece que es un concepto muy preciso porque de alguna manera pinta la envergadura que tiene el problema que enfrenta el mundo y Argentina. Catástrofe, por supuesto, después, si me permiten, yo voy a hacer mi propia interpretación sobre lo que puede significar la catástrofe desde la perspectiva local. Pero la verdad es que hoy se está moviendo todo el tablero energético del mundo. Hay un movimiento que implica un alza de los precios de la energía, de los cuales, digamos, que de alguna manera influyen en la macro local, porque el 25% de las importaciones energéticas totales de la Argentina este año van a ser productos energéticos, cuyos precios por ahora no encuentran un techo. Entonces, si hay algo que caracteriza este momento catastrófico, según la calificación de este funcionario, que la verdad que es un funcionario bastante clave en el área energética, más allá de las preferencias o consideraciones políticas. Digo, la situación es verdaderamente catastrófica, pero problemática desde antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Y me parece que hay un enfoque, yo me permito, distinto no sé si distinto, pero hay algo que de alguna manera hace de plataforma al conflicto bélico y a las implicancias que tiene en el abastecimiento y en el precio de los productos energéticos, y es que en realidad acá hay una disputa de negocios fuerte, donde los verdaderos contrincantes no son Rusia y Ucrania, sino que son Rusia y Estados Unidos, que es el principal productor de gas y petróleo del mundo, que es el que dispone de una mayor infraestructura como para poder licuar el gas, básicamente el shale, que dispone en cantidades importantes, y ofrecerlo al mundo como una alternativa al gas ruso, aunque sea parcial. Lo que pasa es que esas alternativas pueden tallar en el mediano plazo y no necesariamente en el corto plazo, que es donde se está viviendo y se está sufriendo esta catástrofe. Y en ese tablero móvil, Venezuela por ahí a veces aparece como una proveedora sustituta de los hidrocarburos que a lo mejor Rusia va a dejar de proveer en la magnitud que lo estaba haciendo hasta ahora. Eso tampoco está claro. Eso tampoco está claro, pero le falta, como en el caso de Argentina, le falta infraestructura para poder ser un proveedor de fuste en el mundo. Entonces, en este escenario complicado, ¿qué pasa? Si Argentina indefectiblemente va a tener que importar a un valores más caros. Para atenuar el impacto que eso tiene en los subsidios que paga, que no hace falta que digamos que los califiquemos todos, sabemos que son muchos, para eso hace falta una vara, pero si pensamos, no sé, por tener algún número, en 10 años se acumularon subsidios energéticos por más de 134.000 millones de dólares. Para la envergadura de la economía argentina, eso es muchísimo. Si pensamos que el año pasado se duplicaron en términos reales los recursos que la Argentina destina a los subsidios, también se ve que la magnitud es enorme. Entonces, enfrentar ese desafío hoy es, la verdad, angustiante para un gobierno que no dispone de recursos fiscales sobrantes y tampoco dispone de dólares físicos suficientes. Entonces, cuando Ariel Kogan habla de catástrofe, yo creo que se está refiriendo un poco a toda esta situación, sin al aire no detalló que el gobierno no dispone hoy de los recursos suficientes como para afrontar todas las importaciones que hacen falta. No lo dijo públicamente on the record, pero es una realidad y el gobierno la vive de esa manera, por eso un término, digamos, categórico tan duro. Sí, también habló de la otra cuestión que está asociada a los subsidios y al problema fiscal que tiene Argentina y que impone la necesidad de ir recortando esos subsidios. Si se recortan los subsidios y el precio de la energía está subiendo, indefectiblemente
alguien va a tener que afrontar ese mayor costo de la energía, son los usuarios finales. Ahí viene el esquema que está intentando el gobierno instrumentar para aplicar ajustes tarifarios que de alguna manera permitan trasladar el peso del Estado que no tiene recursos a los usuarios finales. Pero el esquema que se hizo público hasta ahora no permite alivianar genuinamente la carga fiscal o la obligación del Estado de afrontar las subvenciones energéticas con una masa de recursos de la que hoy no dispone. Hasta donde yo conozco hay especulaciones oficiales, por ejemplo, para abastecer este año con gas la demanda prioritaria a un valor de $23 el millón de BTU. Hoy sabemos, no sabemos cuál va a ser exactamente el precio de los próximos meses, pero sabemos que hoy ese valor fue superado con creces. ¿Hay una previsión fiscal desde el gobierno de dónde obtener los recursos para esa mayor erogación, ese mayor gasto? No lo hay, no lo hay. Ni siquiera este esquema que se anunció de una segmentación apurada, donde el decil más rico de la población sería, digamos, tendría que pagar la tarifa plena, y el resto, incluyendo a los beneficiarios de la tarifa social, recibirían aumentos que tendrían que ser menor que el coeficiente de variación salarial. Ese esquema que se anunció es también una solución de compromiso para el momento, para la coyuntura. A ver, Ariel Cohen en ese sentido dijo, pensando en este esquema básico de aumento de las tarifas de luz y de gas, dice, bueno, la factura que recibiría el decil más rico va a ser equivalente a una pizza. Es decir, minimizó el impacto que podría tener en el decil más rico de la población. Después hay que ver cómo se distingue ese decil más rico de la población. Un aumento pleno, la obligación de pagar la tarifa plena. Es decir, este esquema de aumentos aparentemente deja cómodo a un gobierno que tiene severas diferencias intestinas y donde ajustes de tarifa siempre es visto como un obstáculo para retener la adhesión de los votantes. Y a nadie le gusta. Perdón, ¿me ibas a decir algo, Daniel? No. Concluí tu idea. Entonces, este esquema es tolerable y creo que todos hemos visto que ha habido una progresión en la intención política de aumentar las tarifas que el gobierno permitió que se conociera. Primero con un aumento restringido solamente al área metropolitana y a los ciudadanos de mayores ingresos solo del área metropolitana. Pero el impacto que eso tendría en las cuentas públicas, el alivio que significaría para el pago de subsidios era nimio, era insignificante y no soluciona el problema fiscal y por lo tanto no permite cerrar ningún acuerdo con el Fondo Monetario que no va a avalar un esquema que a Argentina no le garantice la capacidad de repago. Entonces, eso era insuficiente. Hubo convicción dentro del gobierno, zanjando las diferencias de criterios intestinas, y a pesar de lo impolítico que puede ser anunciar un incremento de tarifas, al mismo tiempo que existe la voluntad política de cerrar, como existe un acuerdo con el Fondo Monetario, entonces se llegó a un esquema intermedio. Pero acá viene la otra cuestión que es igualmente desafiante, tan desafiante como tener recursos para poder afrontar las necesidades de importación. Y es que este es otro de los dichos de Kogan en el programa, es que hace falta una ley para poder aplicar una ley o un decreto, una nueva norma para poder aplicar una segmentación de tarifas. Y a ver, acá, brevemente, siempre hubo, en la discusión tarifaria, en todos los gobiernos, el gran desafío es encontrar una vara que sea ecuánime, que permita dividir el universo de los usuarios de una manera
que resulte aplicable desde el punto de vista práctico y que sea justo desde el punto de vista político. Entonces, todas las varas que se ensayaron hasta ahora no son absolutamente ecuánimes, tienen algún efecto indeseable. No sé, alguien que en una villa de emergencia o en un barrio marginal consume mucha electricidad para calefaccionarse en invierno, podría ser penalizado con una tarifa muy alta si el criterio que se toma es el del consumo. Es decir, todas las varas tienen alguna injusticia. La de ingresos es la que tiene más consenso interno en el gobierno porque es la políticamente más correcta, pero tiene severas dificultades de instrumentación. Hay que garantizar que todos los organismos públicos que tienen que proveer datos para que se pueda fragmentar el universo de usuarios lo puedan hacer de manera fluida, permanente. Que todas las empresas distribuidores, que los entes reguladores dispongan de esos datos en tiempo real. Y además tiene que haber una manera de generalizar una segmentación a todo el país, que no sea restringida solamente al área nacional o a jurisdicción federal. Y acá existe el problema de que en energía eléctrica es muy claro, las empresas distribuidoras tienen, digamos, la jurisdicción provincial, hay entes reguladores provinciales, es decir, que a partir de dicho de Kogan se ve que todavía hay mucha tela para cortar para poder instrumentar en serio una segmentación de tarifas que, digamos, no sea después bloqueada o dificultada por algunas cuestiones legales. También, el último. Sí. No. No, redondeo solo con esto, el último de los dichos a los que yo voy a hacer referencia, y es que habló de que hace falta una ley tributaria, están trabajando en una ley tributaria sobre el sector energético, que sería adicional a otras iniciativas que ya están en el Congreso. En este caso, esto puede ser una novedad, es importante, pero a ver, la agenda parlamentaria en general está muy cargada y la agenda parlamentaria del sector energético también, por iniciativas que se están discutiendo, que ya ingresaron al Congreso y que no tienen ni siquiera todo el consenso dentro del gobierno. Y con una oposición que después de este aval al acuerdo del fondo, yo no creo que vaya a habilitar discusiones sobre muchos otros temas. Pero existe la voluntad política de avanzar, desde la movilidad sustentable hasta esta nueva ley tributaria que podría, por ejemplo, modificar el impuesto sobre los combustibles con todo el impacto que eso puede tener en precios. En síntesis, la situación catastrófica a nivel internacional que incide en lo local y todos los desafíos, según los dichos de este funcionario, todos los desafíos que le queda al gobierno, incluso para instrumentar aquellas ideas que anunció públicamente. Bien, Gladys, vos has hecho una enumeración a partir de los dichos de Ariel Kogan, de prácticamente todos los temas que hoy son de interés cuando uno habla del rubro energético. Y ayer tuvimos una publicación. Perdón, ¿me querías decir algo, Gladys? Sí, falta, omití uno que es clave en este contexto, solo lo menciono, quizás los colegas lo desarrollen. Sabemos que el cuello de botella, otro de los grandes desafíos del cuello de botella en Argentina, tanto en electricidad como en gas, pero mucho más en gas, es infraestructura para drenar, en el caso del gas o de los hidrocarburos, el tesoro que hay en Vaca Muerta en el subsuelo. En ese contexto, el gasoducto Néstor Kirchner, para unir Tratayen, Sal y Quiló, es una decisión política tomada y los recursos están asignados. Y acá viene otro, para el primer tramo. El primer tramo permitiría solucionar una parte del faltante de gas que Argentina tiene en los grandes centros de consumo, y que le obliga a importar. Hay que ver primero si esa plata que está asignada efectivamente llega con las órdenes de pago a los lugares que tiene que llegar. Esa es una incógnita a despejar. Quizás esa incógnita se despeje el 15 de abril, porque esa es la fecha en la que el Estado Nacional tiene que presentar un nuevo presupuesto. No nos olvidemos que estamos con un presupuesto de prórroga.
del año pasado, ese día va a haber un nuevo presupuesto diseñado en función de todas estas nuevas pautas, y algunas de esas incógnitas creo que se van a despejar. Y parte de este desafío será después, para que realmente Argentina pueda sustituir importaciones en la cantidad que lo necesita, realizar el segundo tramo de este gasoducto, que lo acerque a los grandes centros de consumo. Y ahí hay tantas diferencias de criterios, incluso dentro del gobierno, como las que ya se manifestaron en otras áreas. No hay acuerdo y se están ocultando un montón de posibilidades para ver de dónde se sacan los recursos para ese segundo tramo, que es absolutamente vital. Bien, Gladys, gracias. Decía que, bueno, de alguna manera, más allá de haber entrado en profundidad en alguno de los puntos, has hecho una enumeración que es casi la hoja de ruta para un webinar como este, por lo cual me parece interesante escuchar también a Victoria y a Santiago opinar sobre algunos de estos temas, pero no puedo dejar de mencionar el hecho que se produjo ayer a partir de una nota de Infobae que da a conocer la nota que el secretario Darío Martínez le envía al ministro Guzmán con copia a Mansur y al presidente de la Nación, con un reclamo de los fondos girados en el mes de marzo, que son notoriamente inferiores a los que se esperaba desde la cartera de energía. Ayer mismo salió de alguna manera una rectificación. Victoria, no sé si nos podés contar, tu diario hoy sacó una nota de redacción, algo al respecto. Sí, bueno, la carta creo que ya la hemos leído todos, no vamos a entrar mucho en detalle. En síntesis, lo que dice Martínez en esta carta que le eleva a Guzmán y a Alberto Fernández es que le mandaron 66.000 millones sobre un pedido de 308.000 millones, 309.000 millones. Una diferencia muy importante, por ahí se le podría descontar los 58.000 millones que corresponden a girar a IASA por lo que es el impuesto a las grandes fortunas. Y la réplica o la respuesta que luego de este artículo que se ha filtrado, esta carta, que también leámoslo en ese sentido, hacen desde el área de Martínez en un comunicado, porque no se ha escuchado la palabra viva del secretario Martínez, es que bueno, esto se ha solucionado entre la fecha de la carta, que era el 15, y ayer 17 parece que se solucionó y se giraron los fondos, más allá de que sí, la carta menciona que es normal que hayan diferencias, lo cual todos creo que conocemos que sí es cierto, que hay partidas de refuerzo, sobre todo con lo que tiene que ver con CAMESA, con IASA, pero bueno, esto creo que hay que leerlo mucho en el contexto político, en el contexto de los funcionarios que están involucrados en este tema, y en el contexto también de lo que son los problemas intestinos que decías, Gladys. Efectivamente, esto habla más del gobierno que del gobierno para afuera, pero sí, podríamos decir, los trapitos sucios de la gestión, por decirlo en esos términos, llevan a que toda la sociedad argentina esté hoy pensando que estamos realmente ante una crisis del gas, no sé si en los términos catastróficos que vienen usando Kogan y Martínez en la nota, pero deja en claro o deja a toda la sociedad argentina pensando en que posiblemente se nos va a cortar el gas y la luz en este invierno, que es algo que hasta el momento no estaba en agenda, cuando menos así, que toda la sociedad tenga ese conocimiento o ese título de etapa, y que precisamente lo viene a instalar una carta del Secretario de Energía de la Nación. Eso me parece que es un punto político muy importante, más allá de lo que ha sido la respuesta, la aclaratoria o la quedar bonito de este comunicado que largó ayer la Secretaría de Energía. Santiago, ¿algo para agregar sobre este tema? Sí, a tono con lo que dice Victoria, planteo la situación que tenemos ahora, que es que nos agarra en el peor momento por varios frentes. En principal, el acuerdo con el Fondo Monetario. La Argentina no tiene los pesos para pagar los subsidios a la energía por el acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno propuso un tope a la emisión monetaria del 1% del PBI, frente al 3,7% que fue en 2021. No están los dólares en las reservas para pagar las importaciones.
no tenemos el gasoducto que nos sacaría de este problema. Y bueno, y tenemos además al Fondo Monetario atrás con la espada de Damocles, manejándonos cómo tenemos que conducir la economía, cómo tiene el gobierno que llevar la economía. Tenés un problema también no solo de precios, sino de volúmenes. Esto que se viene hablando hace un par de meses ya de la posibilidad de ni siquiera llegar a tener la energía, más allá del precio alto que se pueda pagar, ni siquiera poder tenerla. La industria ya se está resignando a que durante algunos días, si el clima no acompaña, si las temperaturas son muy bajas, allá por junio, julio, haya que tener que afrontar algunos días sin gas, sin energía, incluso adelantar algunos mantenimientos programados. Tenés una tormenta perfecta también, que es la sequía en Brasil, que desabastece a los ríos Paraná y al río Uruguay también, donde está la represa Yacyretá y Salto Grande. La sequía que ya es histórica en el Comahue, también en Río Negro y en Neuquén, que desabastece a las grandes centrales hidroeléctricas, al Curá, el Chocón, entre otras. Tenés la negociación con Bolivia, que no se cerró ya avanzado el año, hasta el 31 de marzo, en 2 semanas, se puede negociar. Y hay una situación también que es la interna política en el gobierno. La carta, sin dudas, hay una novedad, que es que Darío Martínez, que venía haciendo equilibrio entre Guzmán y el albertismo, y Máximo Kirchner y la Cámpora, le escribe en esta carta que no le está pasando los fondos Guzmán, y si esa situación se mantiene, no va a haber energía en el invierno. Hay una perlita en el final, que es que se deslinda de toda responsabilidad por si no hay energía, propiamente el secretario de Energía de la Nación, a tono con lo que está diciendo la Cámpora y el Instituto Patria, que tiene la conducción de Camesa, de la ex Enarsa, de la Subsecretaría de Energía Eléctrica. Eso es muy importante en términos políticos también, porque en esa carta está tomando posición Darío Martínez de cara también a sus aspiraciones políticas electorales, que es gobernar Neuquén a partir del 2023. Uno lo que lee en esa carta es que no le está viendo posibilidades de seguir a Guzmán. O sea que si se recuesta sobre el lado de Guzmán y el albertismo no tiene futuro político. Después, unas horas después de que se conoce esta nota de Infobae, sale un comunicado bajando el tono, diciendo que hay acuerdo y que va a haber presupuesto para pagar todo el sistema energético. La carta es muy habitual en la administración pública. Lo novedoso, bueno, es que se filtre y en esos términos. Pero decía, hay una crisis energética que nos agarra en el peor momento, y lo que se ve de un análisis es que ya chocaron de frente, dentro del Frente de Todos, en el gobierno, Guzmán y Basualdo, allá por el 30 de abril. Se venían viendo algunas diferencias desde el primer semestre del año pasado por lo que entiende el kirchnerismo, que era un ajuste fiscal en la pospandemia, y todo apunta a que otra vez vamos a una colisión, porque en abril se tienen que convocar las audiencias públicas para aumentos de la luz y el gas, con la segmentación. De lo que uno ve, el comportamiento del kirchnerismo en diputados y en senadores, no están avalando esto, por lo cual va a ser muy difícil también cómo tengan que convocar el Enargas y el ENRE a audiencias públicas a fines de abril para un aumento de las tarifas a principios de junio. La Cámpora no va a avalar estos aumentos de tarifas porque además, primero, es una desautorización. Ellos dijeron el tope es de 20%, y el cristinismo entiende que tiene un mandato electoral en 2019 de recuperar la economía al nivel de 2015. La Argentina tenía los salarios más altos en dólares de América Latina a fines de 2015, y el gobierno volvió el kirchnerismo en 2019 con uno de los salarios más bajos. La situación ni siquiera se está recuperando a la que era en 2017, también el mejor momento de Macri, cuando después tuvo que ir al Fondo Monetario en 2018.
Entonces, el cristianismo siente la necesidad de recrear ese país que para ellos era una maravilla. También la población feliz, como dice Cristina en su campaña, en distintos discursos, y no lo están logrando. De hecho, estamos muy lejos. El salario real está muy ajustado, apenas empatándole la inflación, y lo que ven con el acuerdo con el Fondo Monetario es esto nos aleja toda posibilidad de recrear esa economía, que por supuesto también tenía sus problemas. Lo que dicen desde la oposición es, generó la bomba fiscal, tenías un dólar ficticio, la economía no crecía desde 2011. Entonces tenemos un problema económico dentro del gobierno también, y tenemos el problema con la oposición que dice, esto es un ajuste, pese a que todo se entiende que es otra cosa. Juntos por el Cambio dice, esto es un ajuste, lo vota. El kirchnerismo dice, esto es un ajuste, no lo vota. Y para Guzmán y el albertismo no hay ningún ajuste. Hay que leer la carta de la Cámpora la semana pasada respecto a distintas cosas como el déficit, las jubilaciones, la reforma laboral y también los aumentos de tarifa, que es un salario indirecto para la población. Victoria, creo que habías levantado la mano en un momento dado. Sí, quería por ahí invitarlos un poquitito a mirar un poco más de lejos. Siempre tenemos el problema, sobre todo los periodistas, de que miramos muy de cerca las cosas, muy en la inmediatez, ¿no? Estamos hablando de la carta que se conoció ayer mismo, por ejemplo. Sin embargo, creo que en este caso es muy bueno, o sería muy bueno, mirarlo un poco de lejos y darnos cuenta de que en realidad el problema es que desde hace prácticamente, cuando menos en lo que conozco, 20 años, Argentina viene repitiendo un gran problema, que es una especie de vocación de administrar pobreza. La verdad es que la falta de un proyecto o un planeamiento energético integral que sea consecuente y que se continúe más allá de los cambios de gobierno, que incluso hemos visto que ni siquiera a veces nos dura 1 año, 2 años el plan energético que tenemos, es el problema por el cual hoy estamos discutiendo todos estos puntos. Argentina no es que es Dubái, no es que vamos a tirar un tiro en el piso y nos va a salir petróleo, pero por ejemplo, en esta crisis que tenemos hoy en lo que es el aprovisionamiento de gas, estaban todos los recursos dados para que con una política energética correcta Argentina pudiera no solo tener la energía que necesita, sino incluso estar exportando. No necesariamente pensar en esa imagen del autoabastecimiento perfecto, sino tal vez en una especie de equilibrio de balanza energética. Y sin embargo, por ejemplo, el gasoducto que lleve más producción desde Vaca Muerta hacia los grandes centros de consumo, hoy bajo el nombre del presidente Néstor Kirchner, se sabe hace muchos años que había que hacerlo, se lo lanzan el gobierno de Macri, se lo suspenden en medio de la pandemia, se lo cuasi lanza ahora porque la verdad es que hasta el 31 de marzo ni siquiera vamos a saber si van a estar los caños para que pueda empezar eventualmente esta obra. Entonces estamos, como les digo, en una especie de vocación argentina por administrar pobreza, sentados arriba, cuando menos yo estoy acá en Neuquén, sentados arriba de una cantidad de gas impresionante, pero sabiendo que muy posiblemente en el invierno se nos va a cortar el gas en nuestras casas. Y eso es lo que a la postre nos lleva a todas las pequeñas cosas que estamos discutiendo hoy en día, que, bueno, más allá de las apreciaciones que sí puedo hacer, pero es la consecuencia final, la sábana corta es como una vocación argentina de meterle agua caliente y que se nos siga achicando, pareciera. Y me gustaría un poco que se reflexione sobre eso, sobre todo apelando a los gobiernos, a los políticos y a los distintos partidos que parece que se hubieran empeñado por repetir esta cosa de no tener un plan energético y no continuarlo porque era de A, de B o de C. Lamentablemente estamos así. Sobre lo que dijo Cledis hablando de la segmentación, la información que yo tengo de parte del mismo gobierno es que no hay herramientas para poder hacer lo que han dicho que van a hacer. Esto lo digo bastante directamente, ¿no? Pero se sabe que hay herramientas para poder separar a lo que es la tarifa social, que es precisamente el grupo, cerca del 20% de los usuarios, que no volvería a tener otro incremento, según lo que ha dicho Cerruti, ¿no? Pero no se sabe cómo hacer para segmentar al 10%, que no sé por qué es el 10% de más poder adquisitivo, ni tampoco a lo que es el cerca del 70% de la clase media, que tampoco sé lo que es una clase media. No hay herramientas hoy en día para poder hacer eso. El gobierno
sabe que tiene que tratar de buscar una forma, por lo cual va a ser realmente muy, pero muy interesante mirar estas audiencias públicas de las que hablaba Santiago, porque vamos a ver en ese momento qué es lo que van a estar tratando de diseñar, que la verdad es que no hay algo nada muy en claro en el momento. Pero a la vez estamos hablando de segmentación, de incrementar las tarifas, y nos olvidamos que el año pasado este mismo gobierno avaló la ampliación de lo que es la zona fría. Así que bueno, la verdad que por un lado, más allá de que se supone que la zona fría, vamos a ver en este invierno, se autofinancia con el mismo aporte de los usuarios, pero cuando menos en espíritu son contradictorias estas distintas iniciativas, ¿no? O sea, tener que recurrir a segmentación para tratar de reducir los subsidios, pero a la vez un año antes haber incrementado un subsidio, esperemos que se cubra con el aporte que hacen los mismos usuarios, porque de lo contrario vamos a estar tratando de recortar por un lado para ampliar por el otro los subsidios. Y por último, con respecto a lo que tiene que ver con me voy a hacer un auto-spoiler, pero les voy a anticipar algo que vamos a estar publicando en el suplemento el sábado. Pero con respecto a lo que es la cobertura del costo de las importaciones para este año, más allá de que todos sabemos que no se sabe cuánto va a ser, bueno, tenemos un problema con Bolivia. Para aclarar un poco, Bolivia hasta el momento lo que se sabe es que está pudiendo ofrecer unos 10 millones de metros cúbicos por día. El año pasado los envíos fueron más o menos de 14 millones, y el gobierno dice que la necesidad está en 12, por lo cual ya tenemos ahí cuando menos 2 millones de metros cúbicos de deficiencia que habrá que cubrir posiblemente con líquidos que nos van a ensuciar terriblemente la matriz energética, y va a ser totalmente inevitable. Ya lo vimos en enero, la disparada que hubo en el uso del gasoil. Pero con respecto a la plata, digamos, a los dólares contantes y sonantes, les quería anticipar que lo último que me ha comunicado a mí Darío Martínez es que están previendo que hipotéticamente pueda darse una suerte de equilibrio en la balanza comercial argentina con respecto a unos ingresos extra de lo que vendrían a ser las exportaciones, sobre todo del campo. Así que creo que hay que estar muy atentos al debate que se viene ahora con los aranceles, que se está hablando precisamente de esto, de incrementar los aranceles a las exportaciones del campo, porque podría ser posiblemente la forma en la que el gobierno estaría previendo cómo tratar de compensar o de sacar los billetes que faltan para pagar las importaciones. En ese análisis que haces, Victoria, o que trasladas a través de tu exposición, estaríamos hablando de más retenciones a las exportaciones del campo. De alguna manera el gobierno tendría que poder hacerse de esos billetes para poder pagar, ¿no? Yo creo que es bastante lógico pensar que sí, que va a pasar eso. Otras formas pueden haber en el medio, la verdad que no soy tan economista como el resto, como lo saben, seguramente la gente del público sabe que hablo más de diseño de pozos y cosas así, pero no lo veo nada raro. La verdad es que me parece que es bastante dentro de esta línea de administrar pobreza y de este contexto lamentable que lo sabíamos de antemano, más allá de la crisis de la guerra, lo veo bastante posible. Ese paliativo, no a criterio de ustedes, ¿no genera un nuevo frente de conflicto, digamos, con el campo concretamente? A mí me parece que ya está planteado el conflicto con el campo, pero una discusión con uno de los sectores para eventualmente tomar una porción de una renta que genera una suba en el precio internacional, y yo creo que es una situación que se plantea siempre, ¿no? Cuando se discuten retenciones, porque en general se aplican retenciones cuando hubo un incremento muy importante del ingreso del sector productor, en este caso del campo, por cuestiones que no están necesariamente vinculadas al esfuerzo inversor y a la productividad, sino a coyunturas externas como una suba alta de precios o una mejora en el tipo de cambio. Entonces esta puede ser una discusión recurrente, pero me parece que es casi ese conflicto, un planteo o un problema menor frente a la necesidad de tener recursos para cubrir las importaciones. No sé, Victoria, por ahí vos notás optimismo
en el gobierno en ese sentido. Yo no estoy tan segura que se vaya a poder cubrir, a satisfacer todas las necesidades de divisas, de dólares y de pesos en este contexto fiscal, y mucho más, si los bienes que Argentina, los productos tienen que importar, siguen en los niveles actuales. Se supone que va a bajar, pero no se sabe. Hoy, insisto, la constante es la incertidumbre. Y una cuestión que me gustaría contar respecto al Fondo Monetario, porque lo dijo, hizo un comentario con algún tono Santiago, que a mí me disparó en una charla de café, le hubiese dicho, pará. A mí me parece que hay cierta tendencia a responsabilizar al Fondo Monetario y a su intervención en las políticas internas, más allá de lo que es la institución y de la historia que avala esos reparos y la imputación de responsabilidades a políticas avaladas o diseñadas por el fondo que no le hicieron bien a los países que se sujetaron a ellas. Pero me parece que en este caso el acuerdo con el fondo plantea, hasta donde se conoce, pautas que son relativamente light, al punto que no se van a poder cumplir. Sí, por eso sí consideramos que el anuncio que se hizo sobre cómo se van a segmentar de manera rápida las tarifas, el ahorro que se podría obtener desde el punto de vista fiscal en subsidios, no es compatible con las metas fiscales de déficit fiscal decreciente que se acordaron con el propio fondo. Es como si vos tuvieses un revisor o un celador muy complaciente. Entonces, ni siquiera desde los sectores más progresistas del gobierno, ¿no?, que están preocupados por el drama que significa un ajuste para un país tan empobrecido como el nuestro, podrían objetar de manera contundente, porque en realidad algo tenés que hacer. Existe el dilema de la frazada corta. O no le das a los productores, a los generadores, precio, y por lo tanto las inversiones siguen saliendo de la caja pública a través del subsidio, o si alguien tiene que pagar, digamos, o se recarga sobre el usuario, alguien tiene que pagar lo que las cosas cuestan. Después hay que ver si las políticas que diseñan los gobiernos permiten que las cosas cuesten menos. Pero bueno, me parece que eso todavía no está claro. Y administrar pobreza tiene que ver, me parece, con la mezquindad que hay, la estrategia cortoplacista de las políticas, y la falta de un proyecto colectivo que sea convocante. Sumo a lo que dice Cledis, que es cierto, evidentemente, que las metas son relativamente light e incluso te dejan la puerta a desviarte por la situación internacional. Tenés un contexto también que el propio presidente del Banco Central, Miguel Pelle, dice: esto lo tendríamos que hacer aún sin acuerdo con el Fondo Monetario. Claro. Ir bajando de a poco el déficit, los subsidios, ordenando la macroeconomía. Así que hay una interna también en el gobierno ideológica, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario, de cuál debería ser el plan, el planeamiento. Vuelvo sobre la carta de ayer que se conoció de Darío Martínez. Hay un funcionario apuntado que no está nombrado ahí, que es Santiago López Osornio, el subsecretario de Planeamiento Energético, ladero de Martín Guzmán. En el sector dicen que no le escuchan la voz, pero es el que trabaja el plan de segmentación y es apuntado también por los funcionarios del Instituto Patria. Y sobre el tema retenciones, no solo tenés el problema con el campo, que ya está movilizado, sino también con la oposición, cuyo mandato electoral es defender al sector privado del aumento de los impuestos. Entonces tenés un choque ahí que en este contexto de posición de fuerza con el Congreso, con mucha paridad, es muy difícil avanzar por el tema de las retenciones. Se necesita aval del Congreso para subir el tema del trigo, del maíz, el girasol. Así que no lo veo tan fácil.
los tiempos pasan, yo entiendo el planteo de Victoria sobre tomar distancia, no ver tanto el corto plazo, pero hay una realidad que hace al abastecimiento. El invierno está aquí nomás. La prórroga de la adenda de Bolivia tiene un plazo también que ahora es a fines de abril de terminar de cerrar la adenda número 6, sería, si no me equivoco, con esa disminución que mencionaste. Bueno, la licitación de los caños que hizo IASA para el gasoducto, tendríamos alguna novedad para fines de marzo, pero allí empiezan a conjugarse, por ejemplo, la demora en la contratación de los barcos de GNL, ¿no? Es decir, se han hecho las licitaciones que tenían que ver con la contratación de los servicios de puerto, ¿sí? Tanto en Escobar como en Bahía Blanca, pero no se hicieron, por lo menos yo no me he enterado y en la página web de IASA no están hechas las licitaciones y los tiempos, insisto, van pasando. Vamos a los cortes en la industria. Creo que lamentablemente los industriales argentinos saben que son a los primeros que se les apunta con ese parche, digamos, esa solución que implica el corte. Sé también, porque bueno, MEXA tiene un servicio de registro de todos los contratos de gas que se celebran en la Argentina y está costando renovar los contratos, ¿sí? Es decir, el 30 de abril tradicionalmente finaliza el año gas y el 1 de mayo empieza el año gas siguiente, con lo cual hay una coincidencia de fechas donde el 30 de abril se vencen la mayoría de los contratos. Y sé que hay muchos industriales que les está costando renovar por cuestiones de precio, ¿no? Es decir, los productores de alguna manera están reticentes a la firma de esas renovaciones. ¿Cómo ven ustedes que se puede llegar a capear este temporal, esta tormenta perfecta que seguramente va a llegar muy, muy prontamente? Yo no sé cómo lo ven, seguramente los chicos tienen una visión más clara en ese sentido. Lo que yo sí creo que en la situación que vos estás describiendo hay también indicios de problemas severos de gestión. Es decir, hay restricciones fiscales, no hay pesos y dólares para afrontar las obligaciones inminentes, pero también hay cuestiones que hacen pensar en problemas operativos, que no se hayan efectivamente concretado todavía las licitaciones de barco. O es la prueba palpable de que el gobierno descuenta que no va a tener los recursos para pagarlo, o es una negligencia imperdonable. Yo no estoy haciendo una imputación en ese sentido, pero no lo descarto, y sí es un punto que ahora puede parecer menor, pero que también atraviesa todas las gestiones de gobierno. No solamente administramos la pobreza, como señalaba antes Victoria, sino que hay un problema a veces de falta de lógica, de lucidez y de expertise en quienes tienen responsabilidades públicas. Santiago, ¿alguna opinión al respecto? Santiago, ¿me escuchás? Se me entrecortó justo. Hay un tema evidentemente operativo con la planificación energética y el tema de la administración de la pobreza, que decía Vicky, que ni siquiera es planificada, es un tema de gestión. Estuvimos más de 1 año y medio con el gobierno peleándose con internas, no teniendo un plan claro ni para la economía, ni por supuesto para la energía, y ahora estamos en la situación de Bolivia, los barcos de gas licuado, que todavía no están las instrucciones para que ENARSA precisamente licite la compra de los barcos de gas licuado. Por eso es que apuntan a Guzmán y a Santiago López Osornio. Tenemos una pregunta acá. Perdón, Victoria, ibas a decir algo. No, yo creo que, sí, si querés te agrego sobre esto adelante, cortito, adelante. pero
creo que inevitablemente en este invierno vamos a tener cortes en los suministros, sobre todo, bueno, esto que estabas diciendo, industria, GNC. Eventualmente, si llega una ola de frío muy importante, también podría cortarse el sector comercial, que es algo que no vemos hace mucho tiempo. Y todo va a depender en gran medida de esto que estamos viendo, que no estamos viendo hoy, que es si se logran acomodar correctamente la licitación, el pago y el ingreso de los cargamentos de LNG. Tenemos una pregunta, vos estás muy cerquita de las hidroeléctricas del Comahue, y una de las preguntas dice ¿qué va a pasar o qué se puede esperar de lo que ocurra con los vencimientos de las concesiones de las hidroeléctricas? Hay un dicho, creo que era de Perón, ¿no? Que si querés que algo no avance, podés crear una comisión. Y se creó una comisión para estudiar qué van a hacer con el vencimiento de las concesiones. Las hidroeléctricas de acá del Comahue son en su mayoría mitad Río Negro, mitad Neuquén en la jurisdicción. Hay un par que saben que son nada más que de Neuquén. Río Negro todavía no ha tomado una postura, Neuquén quiere quedarse como poder concedente. Este reclamo de Neuquén ya lleva 2 años, y bueno, Nación ha creado una comisión ahora. Hay que tener en cuenta que ya para, creo que septiembre del año que viene, son los primeros vencimientos. Veo difícil que puedan pasar a manos de las provincias, pero tal vez sí pueda generarse alguna especie de organismo mixto. Paralelamente a esto, hay un reclamo fuerte de la provincia de Neuquén que tiene que ver con el tema de la tarifa eléctrica, que bueno, tal vez pueda zanjarse un poco por ahí. Ya lo vimos el año pasado, lo que es el reclamo de las regalías hidroeléctricas que hizo la provincia de Neuquén, que se actualizaron después de muchos años, por lo cual es como que es un conjunto, es como una mamushka, ¿no? Y vamos viendo pequeñas partecitas de esto, pero creo que falta en el corto plazo. Lo que acaba de suceder con las hidroeléctricas es que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ayer volvió a declarar el estado de emergencia hídrica, que prioriza los usos consultivos del agua antes que la generación hidroeléctrica, por lo cual de cara a este invierno nuevamente van a haber restricciones en la generación de hidroelectricidad, que nos va a afectar a todos, ¿no? Pero bueno, que lamentablemente, hablando nuevamente del planeamiento energético global de Argentina, en el 2020, en el medio de la pandemia, vimos en 2 oportunidades que se abrieran los vertederos, el último de los vertederos, que es el de Arroyito, el del compensador, tirando agua que ni siquiera se turbinó, por no sé si decir un mal planeamiento energético, pero cuando menos hoy en día, viendo el estado de sequía que tenemos en los embalses, pareciera eso. Bien. Por eso a veces, perdón, ¿Sí? acoto algo a lo que dice Victoria, que a veces tener un planeamiento a largo plazo suena en la Argentina improvisada y caótica como un objetivo, pero inalcanzable. Ahora, lo que se podría pretender, ya que no hay una planificación, que me parece que eso trasciende el área energética, ¿no? Es un problema de diseños de políticas de Estado, pero se podría tener, no sé, equipos capacitados para tomar decisiones que son inmediatas y más coyunturales. Entonces, a esa falta de criterio de planificar a largo plazo, por ahí también se le suma la incompetencia de quienes tienen que tomar decisiones concretas para la coyuntura o el mediano plazo. Bien, creo que no podemos dejar de tocar en este webinar el tema de energías renovables. ¿Cómo ven ustedes que marcha ese segmento de la generación? A mí me parece, perdón, es una promesa, todavía sigue siendo en Argentina, me parece que una promesa no para lo inmediato, pero no solo en Argentina. Les acoto algo, en el mundo creo que esta situación crítica hizo que entre los movimientos en el tablero de ajedrez, por ejemplo, Estados Unidos, en el CERAWIC, la Secretaria de Energía de Estados Unidos, haya pedido concreta y expresamente a las productoras que aceleren la producción de hidrocarburos y a Wall Street que aporte financiamiento para poder eventualmente salvar el faltante que pueda haber de combustibles fósiles, como si en esta coyuntura
el mundo, ya no Argentina, está de alguna manera levantando el pie del acelerador en la transición energética, que es un hecho. Y acá me parece que hacen falta un montón de cosas para que haya una transición en serio y para que las energías verdes puedan ocupar un lugar diferente, desde marcos legales hasta la infraestructura que permita que haya traslado o transporte de energía en los grandes centros de consumo. Y todavía me parece que estamos en un estadio preliminar. Si extrapolo lo que decís, supongo que te estás refiriendo obviamente al uso de las renovables como la eólica y la solar, pero se habla mucho, y yo sé que es casi un utópico hoy día, sobre el hidrógeno. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Sí, pero Está lo veo verde como los proyectos. con los chicos. Perdón, Victoria. Creo que el desarrollo de hidrógeno, cuando menos a gran escala, como lo que se ha hablado en el caso de Río Negro, hago siempre el chiste, ¿no?, de que está verde como el hidrógeno verde que se quiere hacer. Hay que pensar primero en las líneas de transporte necesarias para poder montar luego los parques eólicos, por ejemplo, que es lo que se está planeando, para montar luego la planta que estaría haciendo la electrólisis, para luego tener los compradores de estos productos, que en realidad sería amoníaco más que hidrógeno verde. Y la verdad que es un proceso muy largo en el que todo el tiempo la constante, el factor en común, es la necesidad de dólares de inversión en un país en el que todos sabemos que cuando una empresa de afuera trae dólares, se los toman al dólar oficial y después cuando los quieren girar están con serios problemas. Por lo cual creo que es un proyecto, o en general los proyectos de hidrógeno grandes, ¿no?, son proyectos que requieren de muchas instancias muy largas, en las que el común denominador es la necesidad de tener una inversión en dólares muy importante, por lo cual el punto de origen tendría que ser cómo poder blindar esas inversiones o garantizar que esas inversiones lleguen a Argentina. Pasa exactamente lo mismo con Vaca Muerta en general, ¿no? Exacto, yo se los pregunto a todos qué pasaría, digamos, qué puede Argentina ofrecer para que una empresa que puede radicarse en cualquier otro lugar del mundo donde se den las condiciones geográficas apropiadas de potencia del sol y de los vientos, vaya a venir acá. ¿Qué ventaja debería concederle el país como anzuelo para que venga a radicarse a una nación con dificultades macroeconómicas, con inestabilidad y demás? No quiero ser pesimista, me lo planteo como, ¿no?, una duda. Lo que tenemos acá en Argentina, sin dudas, es recursos naturales, capital humano, conocimiento. Tenemos una situación de, lamentablemente, salarios muy bajos, y una situación más amplia de largo plazo, que es los controles de capitales, el cepo cambiario, va a estar por mucho tiempo hasta que las exportaciones alcancen los 90.000 o 100.000 millones de dólares al año, con lo cual se necesita también planeamiento para no tomar políticas que precisamente desincentiven las exportaciones y extiendan el cepo cambiario. Hay necesidad para energías alternativas, renovables, financiamiento. Sin dudas, Argentina está fuera del mercado de capitales internacional y lo va a estar por muchos años, por lo menos hasta 2024 o 2025. A las empresas les cuesta financiarse y si lo hacen es a una tasa muy alta, con lo cual dependés de China, que te dé una mano. Se esperaba también de Rusia, pero ahora lo tenemos totalmente descartado. Entonces China puede dar una mano por el tema de la infraestructura, el gasoducto, las redes de transmisión eléctrica y que ayuden a descomprimir estos cuellos de botella. No se ve un plan claro de renovables hasta que no haya cómo transmitir primero esta energía. Mencionaste China y el tema de infraestructura. Concretamente, ¿hay alguna idea sobre el tema del gasoducto Néstor Kirchner? Y ya se está hablando de disputas con proveedores locales con respecto a las condiciones contractuales versus lo que se está hablando con China. ¿Qué tienen ustedes sobre el tema? Una pelea muy dura entre Techint y las empresas Correcto. chinas que quieren participar, como siempre. Se veía venir que son los que iban a estar interesados en este proyecto.
Techin y siempre está mirando y pidiendo restringir las importaciones chinas. Correcto. Sí, eso es cierto, pero también es cierto que en este contexto, por ahí China, no por generosidad, no por altruismo, pero a veces es una solución a mano, tampoco por empatía ideológica, que es una cuestión, a mi criterio, a mi modo de ver, absolutamente falsa cuando se le atribuye al gobierno alguna sintonía similar al gobierno chino o al gobierno ruso. A veces son intereses mucho más concretos. China lo que tiene es la disponibilidad de recursos como para financiar en condiciones que Argentina no puede financiar de otra manera. Está bien, es un financiamiento atado a la provisión de equipos. Ellos tienen esa ventaja, pero por ahí es lo que tiene a mano Argentina para poder hacer cosas que de otro modo no podría. Y en el caso del gasoducto, por lo menos para el segundo tramo, es posible que esa termine siendo la única alternativa, porque ante un gobierno que no tiene recursos propios y empresas privadas que no miran con mucho entusiasmo y no se ponen de acuerdo en un esquema posible de financiamiento, China parece como un socio bastante ventajoso. Estoy mirando las preguntas de la gente que está asistiendo al webinar y algunas quieren convertirlos en futurólogos más que periodistas. Y entonces, bueno, entre las preguntas es, ¿qué estiman ustedes que va a pasar con el costo del GNL a nivel mundial y obviamente el impacto sobre las compras de Argentina, ¿no? Futurólogo. Yo leí por ahí, insisto, los chicos que están en el día a día esa información la van a tener mucho más clara, que para mayo o junio hay cotización de $36. Yo personalmente no soy de ninguna manera podría hacer proyecciones. Lo único que es claro es que este año las importaciones son muchísimo más gravosas. Insisto, las proyecciones oficiales, por lo menos puestas en papel que hubo hasta ahora, es de $23 el millón de BTU para abastecer la demanda prioritaria. Y creo que hasta ahí habría alguna manera de atender esa necesidad, tal vez, como señalaban los chicos, con los dólares, los mayores dólares que vengan por las exportaciones del campo. Pero por encima de ese nivel, yo creo que no hay siquiera una previsión posible. Martín Guzmán le contestó a Martín Tetaz en la Cámara de Diputados hace 10 días. No tengo la bola de cristal, entonces no puedo saber los precios del gas. Pese a que se necesita alguna planificación, no se puede saber lo que va a pasar en las próximas semanas por el contexto de guerra. Hoy el gas de Asia, la referencia, el JKM, está a $32. Esto sería cuadruplicar los precios del invierno pasado. Lo que sí se está viendo es que de los 1.100 millones de dólares de importaciones de 2021 vamos a saltar por lo menos a 3.000 o 4.000 millones solamente en gas licuado. Hay que sumar Bolivia y gasoil y fuel oil. Bien. Sí, bueno, y haciendo, perdón, te agrego, Daniel, haciendo un poquito de futurología, en la bola de cristal hay que meter un ingrediente extra. Pareciera ser que el precio está tendiendo a estabilizarse un poquitito después de lo que fue la locura del inicio de la guerra, ¿no? Pero hay que meter en ese combo de bola de cristal lo que está pasando en China con los brotes de COVID. Si eso llega a menguar de alguna manera la demanda, podría cuando menos mantenerse la estabilidad que estamos viendo hoy de los precios en estos $33, y siempre teniendo en cuenta esto que la misma Secretaría de Energía había planificado para este año, que es que el gas argentino no alcanzaba para cubrir más del 73% de la demanda. Hay que tener en cuenta eso. Ya de entrada sabíamos que necesitábamos más de un cuarto del gas para el consumo del invierno importado. Sí, yo tiro un dato simplemente, estamos hablando de 30 y pico dólares el millón de BTU como una expectativa hacia adelante, pero y relacionado también con el contexto internacional, pero también hay que tener en cuenta que ya la prueba piloto, diría yo, que hizo IASA de adquirir un barco para el mes de marzo, ya antes de la guerra ya estaba en $27,5 el millón de BTU, con lo cual
pareciera que se está estableciendo un piso a ese nivel, ¿no? Por eso creo que el problema es previo al conflicto, y por lo tanto la resolución del conflicto bélico tampoco terminaría con el problema. Correcto, correcto. Bueno, hemos cumplido la hora con creces de la charla. Bueno, he dejado algunas preguntas sin pasar porque, bueno, insisto, tienen mucho que ver con la futurología. Está también el que habló de que no mencionamos la geotermia como una posibilidad, pero son siempre proyectos que tienen que ver con un desarrollo y también con la palabra que se usó muchísimo en la charla, que es la planificación, ¿no? También podíamos hablar algún minuto sobre los problemas para continuar con la exploración offshore frente a las costas de Mar del Plata, pero creo que, bueno, hoy tenemos una coyuntura muy complicada, que ustedes pudieron, sobre lo que se explayaron muy, muy claramente y ampliamente. Con lo cual, yo les agradezco profundamente la participación, la buena voluntad y el expertise que pusieron en la charla. Y también, obviamente, agradezco a los que se convirtieron en nuestra audiencia. A ellos les recuerdo que esto está grabado, va a ser publicado una vez editada en nuestro canal de YouTube y les va a llegar un link a los correos electrónicos que marcaron cuando hicieron la inscripción correspondiente. Así que, bueno, gracias a todos. Gracias, Cledis, Victoria, Santiago. Y, bueno, nos vemos más adelante, ¿sí? Quizás en otro webinar. Bueno, gracias, cuídense. Buen día. Muchas Buen gracias. día.